Hola, ¿qué tal? Soy Katy Quintero y esto es Entre lo Humano y lo Divino, un podcast maravilloso que hacemos con muchísimo amor para todos ustedes, buscando ese acercamiento con Dios y nuestro crecimiento espiritual a través de esas pequeñas prácticas que podemos hacer en nuestro día a día. Como les digo, con el objetivo, el propósito de poder tener una fe cada vez más vibrante y verdadero gozo en nuestros corazones. Bienvenidos. Hoy tendremos un tema que me encanta y lo digo porque sé que todos, incluyéndome, vamos a aprender muchísimo acerca de esto y es en diálogo con Dios, formas de oración. Para ello he traído una invitada espectacular, como siempre, una amiga, una mujer enamorada de Jesús, quien lo vive de verdad diariamente, que sabe mucho del tema. La verdad es que me complace porque sé que nos va a educar y a formar y siempre se puede absorber muchísimo de ella. Sin más preámbulos, aquí tienen a María Juliana Escayón, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias, Katy, y a todos ustedes, gracias por tenerme aquí en tu podcast. Me honra mucho y estoy feliz aquí de estar con la Virgencita en medio de nosotros y bueno, para tener un diálogo y eso, ¿no? Aprender de todo lo que Dios nos ha ido enseñando en este caminar. Felices nosotros de tenerte, de verdad que es un placer y sé que esto va a ser para la gloria de Dios, que es, como siempre les digo a nuestros espectadores, y para nuestra amada Virgen María, que es la que nos guía, es la que escoge estos temas, la que escoge nuestros invitados y la que nos pone aquí, nos da esta oportunidad de poder llevar el mensaje a los corazoncitos que más lo necesitan. Como siempre, María Juliana, me gusta empezar con una oración porque tú sabes que es muy importante que podamos bendecir este espacio y que invoquemos a nuestro Espíritu Santo. Entonces vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, yo te invoco en este momento, Señor, para que tu Espíritu Divino haga presencia en este lugar. Llena los corazones de todos y cada uno de los que hacemos parte de esta producción, de nuestros invitados, y bendice a todos los que nos puedan estar viendo o escuchando en este momento. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por el privilegio de estar aquí, de poder llevar tu mensaje de fe a tantas personas. Permite que sigamos siendo ese instrumento a través de este espacio. Ten compasión de nosotros porque somos pecadores, Señor. Y en el silencio de este momento, te quiero pedir que nos des paz, sabiduría y fuerza. Ayúdanos, Señor, a poder mirar el mundo como lo veía tu Hijo, con ojos llenos de amor, para poder ver a nuestros hermanos más allá de las apariencias, así como los ves tú mismo, Señor, y así poder apreciar la bondad de todos y cada uno de ellos. Cierra nuestros oídos a toda murmuración y guarda nuestra lengua de toda maledicencia, de todo comentario innecesario. Permite, Señor, que durante este día cada uno de nosotros te pueda reflejar para que todos los que se acerquen a nosotros puedan sentir tu presencia. Revístenos de tu bondad, Señor, y gracias de nuevo por esta oportunidad. Amén, amén y amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y como les decía en un principio, este tema de la oración es fantástico porque yo siento, María Juliana, que usualmente lo damos como por sentado. Como que ya sabemos, yo me sé las oraciones, yo hablo con Dios y todo eso está maravilloso porque hay que ser realistas. O sea, no hay ninguna crítica cuando estamos hablando de las personas que practican el rosario o que no sabemos las oraciones maravillosas que Dios nos enseñó, como el Padre Nuestro, la Ave María y muchas otras. Pero qué importante es entender realmente cuál es el subtexto de lo que estamos diciendo. Porque yo creo que nos perdemos muchas veces ahí y realmente no sabemos qué es lo que estamos pidiendo. Y después nos sorprendemos con los resultados. Entonces, este programa yo creo que nos va a abrir un poquito los ojos. Nos vamos a poner las gafitas de Jesús, como les he dicho antes, para poder entender mejor las oraciones, como digo yo, hacerlas de mejor manera. Y repito, no hay crítica. Todo lo que ustedes hagan en casa, señoras, señores, jóvenes, niños, está bien hecho. No hay ningún problema con eso. Dios es políglota y nos entiende a todos. Pero aquí el objetivo es que aprendamos todos los días un poquito más, así como aprendemos otras habilidades y otros temas. Qué rico es poder
profundizar en el tema de la oración. Y bueno, María Juliana y yo, ella tan divina, me estuvo hablando de un libro maravilloso que empezamos a leer juntas acerca de las formas de oración. Y bueno, yo me empecé a deleitar con todo esto, pero al mismo tiempo también fue como un choque. O sea, yo decía, de ojos, Dios mío, no sé nada. Yo no, exacto, literal, solo sé que nada sé, muy filosófica. Entonces me empezaba a dar cuenta, yo he estado diciendo esto de esta manera, he estado orando de esta forma, debí empezar por acá, y me empezó a interesar tanto porque me lo empecé a disfrutar, a pesar de que era, como dices tú, un cachetadón de que estás perdida. Y entonces una de las cosas que me encantaba cuando empezaba a leer y hablar de la oración era que yo decía, bueno, hay una cosa que es importante, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? O sea, yo tengo que entender qué es ese diálogo, que la importancia que esta conversación tiene con Dios. Pero yo quiero empezar por ti, porque tú eres la invitada, por supuesto. Y yo quisiera que me contaras cómo era tu vida. Tú siempre fuiste una persona católica. Desde pequeña en tu casa, María Juliana, le hablaban de Dios. Orabas cuando niña. ¿Qué le decías a Dios en esas conversaciones de tu infancia? Es algo espectacular porque mi familia era católica, pero no éramos como muy devotos. Me acuerdo que íbamos a misa, yo estaba en un colegio, en el Liceo Francés en Colombia, y es un colegio laico donde no te dan religión, o la religión es opcional. Entonces, todos mis amigos optaban por no hacer religión y mi mamá podías elegir. Podías elegir con la firma de tu papá. Pero a mí me obligaban a hacer religión y me encantaba. Yo me acuerdo que me fascinaba y forraba mi cuaderno espectacular, me sabía todas las oraciones. No era un sacrificio para ti. Para nada. Y el Espíritu Santo me ayudaba muchísimo porque me ayudaba a memorizarme las oraciones que desde muy chiquitos hay que memorizarse y que hay que saber con el corazón. Entonces, esos fueron como mis primeros pinitos en la fe. Y ya una vez, cuando estaba un poco más grande, le dije a mi mamá que no quería hacer religión y mi mamá me hizo firmar un papel donde me decía, ok, no hagas religión, pero vas a misa, vamos a ir a misa todos los domingos. Así que desde los 10, 11 años, yo no he faltado a misa un solo domingo. Creo que lo cumplí a cabalidad. Eso es impresionante, María Juliana. No todo el mundo lo puede decir, y te lo Bueno, digo. es Estoy verdad. hablando de que hay Sí. gente muy devota que no puede decir, contar esta experiencia tan maravillosa. O sea, un aplauso para la mamá. Excelente técnica, Mi ¿no? mamá que está en el cielo, una Dios la súper técnica. bendiga. Ojo, yo le dije, bueno, voy a misa, pero después me das una paleta en la droguería qué al lado. Entonces así empecé a ir a misa desde muy chiquitica, pero yo me acuerdo realmente que empecé a orar mientras escribía. Yo no sabía cómo orar, no tenía muy bien como Claro la cómo charla hacerla. con Jesús, y empecé a tener diarios. Hoy puedo decir que tengo las obras completas de María Juliana porque realmente tengo muchísimos cuadernos donde empezaba a escribir Qué y a escribir, belleza. y así es que empecé a hacer el ejercicio de la oración. Entonces, desde muy chiquita, y de verdad que llamo a toda la gente que nos están oyendo, papás, niños, jóvenes, como A tú decías, incentivar. a escribir. Si no saben por dónde empezar, escriban una pequeña oración, y así Lo que les poco, nace. poco a poco vamos Va fluyendo, yo creo. exacto, aprendiendo a orar. Me encanta lo que dices, y hay dos cosas súper chéveres. Una, porque esto que tu mamá te impulsara ayudó a que tú fueras encontrando la forma como más te funcionaba a ti. Eso es algo que hemos mencionado antes aquí en el programa, y es busca lo que más te funciona. Hay gente que es de escuchar, hay gente que es de escribir. Yo también soy de estudiar, de orar y de aprender escribiendo. Yo voy apuntando como mis pequeñas notas a la ligera, con letras jeroglíficas horribles, pero me ayuda a aprender. Es como la forma más fácil que yo tengo de absorber. Y lo otro que me encanta es que dices algo que es muy real y que tiene que ver mucho con el tema, que cuando empezamos originalmente, el primer pasito es aprenderte las oraciones, el Padre Nuestro, el Dios te salve, sí es importante. Que después vas profundizando y, como dices tú, desarrollando la habilidad de poder conversar con Dios. De eso se trata este programa, de que les podamos enseñar a esas personas que de pronto están en ese primer paso, porque ya lo tienen, cómo puedo seguir avanzando y no nos quedemos estancaditos ahí. Y entonces ahí viene el tema de... Yo te quería preguntar algo muy importante, porque entiendo que en tu infancia tu mamá siempre estuvo ahí, tú siempre tenías ese amor por Jesús, pero todos tenemos un momento en la vida en el que maduramos y decimos, bueno, realmente lo quiero seguir, porque tú sabes que seguirlo implica un compromiso mucho más complejo y más hermoso. ¿En qué momento de tu vida, más o menos qué edad tenías cuando tú dices, ahora sí realmente soy consciente de lo que significa amar y temer a Dios y seguirlo?
¿Cuándo fue eso y cómo ocurre? Me encanta que me hagas esa pregunta porque, bueno, yo estaba en este colegio laico y por cuestiones de la vida mi mamá me cambia de colegio a un colegio católico. Y era un choque brutal porque entrábamos, lo primero que rezábamos era una oración, de la oración de San Francisco de Asís, y antes de todas las clases rezábamos el Ave María. Yo decía, ¿qué es esto? Es muy, muy diferente. Y un día una señora muy especial que marcó mi vida de una manera muy importante, llegó ella vivía en el foyer de Charité en Colombia, y llegó a darnos una charla sobre el amor de Jesús. Y lo primero que hizo fue poner música, guitarra, me acuerdo, instrumental, y nos dijo, escríbanle una carta a Jesús. Y yo decía, ahí fue una conexión tan increíble porque pude decirle tantas cosas a nuestro Señor, y de ahí como que nació o fue una avalancha de amor y de conocimiento, y ella me empezó a hablar de Santa Teresita del Niño Jesús, que entre otras Santa Teresita del Niño Jesús decía, la mejor manera para ser el mejor amigo de Jesús es orando. Oren, así no lo sepan, oren. Y así que conocí a Santa Teresita, me empecé a enamorar de nuestro Señor, de esa manera como ella veía a Jesús, como un amigo, como un papá, como un amor incandescente, grande, hermoso, no como mucha gente ve a Dios como algo más etéreo, una energía, algo. Ella me hizo palpar a Jesús, realmente sentirlo Wow, como esas son hombre. palabras muy profundas, Juli. Me encanta y mira, esto nos lleva a esta primera parte de entender qué es la oración, porque lo que tú dices es lo que nos explicaba este libro maravilloso que estuvimos leyendo, que es básicamente una profundización del catecismo, donde hablábamos que nos dicen, la oración es esa conversación directa con Dios. Háblale como le quieras hablar, le puedes expresar tus sentimientos, tus pensamientos, agradecimiento, adoración. Es una oportunidad de poder tener una conversación directa con Él. Y a mí me gustaba mucho una parte que te dice, no solamente es para decirle lo que sientes, sino también puedes buscar en Él una guía cuando estamos perdidos, confundidos, consuelo en esos momentos de tristeza que, bueno, todos enfrentamos en una situación o en otra. Y también cuando básicamente lo que queremos es que Él esté presente en nuestro día a día. Y analizando el libro me daba cuenta de algo muy importante que todos debemos tener en cuenta. Yo creo que fue una cosa que a mí, debe ser porque somos comunicadoras, pensaba, hay un tema y es una experiencia y lo quiero comentar porque me ha pasado y creo que tiene mucha validez que la gente se identifique también con esto porque me imagino que a alguien le habrá pasado. Muchas veces hemos orado de una manera que yo creo que es unidireccional y la oración no es así. La oración es una conversación, es una entrega de amor de ambas partes. Tú puede que no escuches a Dios como escucharías a otra persona, que no lo puedas tocar, que no lo puedas ver, pero Él está ahí y Él te está escuchando y esa es su promesa de escucharte. Y tenemos que entender que esa es la retroalimentación que Él nos da, que sí es un error que yo siento que yo cometía cuando hablaba con Él y era como que yo le decía o le pedía o me quejaba o cualquier cosa, pero yo realmente no estaba a la espera de una respuesta. Cuando me cayó el 20 de esto, lo que empecé a hacer fue que dije, bueno, algo tiene que cambiar aquí, yo tengo que apagar el ruido del mundo para poder entrar en silencio, para escuchar a Dios. Y mi primera técnica, como tú dices, hay que buscar lo que no funcione, fue abrir la Biblia. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo le hablaba y le contaba lo que yo pensaba, las dudas que tenía, las situaciones en las que estaba, y luego le decía, bueno, ahora háblame tú. Y abría la Biblia y de las cosas más maravillosas e inexplicables, porque son divinas, son de una fuerza superior omnipotente de nuestro Señor, es que Él se manifiesta puntual y exactamente en lo que tú estás necesitando. Entonces, esa es una manera que les comparto para que si la puedan aplicar, cuando no sepan cómo acercarse, busquen la palabra de Dios. Y por otro lado, que me parece también muy importante y que el libro lo menciona, enfoquémonos en los pilares, en quiénes son los verdaderos maestros. Aprendamos de los demás. Yo aprendo de María Juliana, que es una persona muy curtida en el tema religioso, y de mucha otra gente. De todos los que puedo estoy siempre como con las antenitas alerta. Pero si pensamos en la historia de la humanidad, Jesús y María son nuestros grandes maestros. Y ellos oraban todo el día, todos los días. No importa cuál fuese la situación, si era alegría, si era angustia, si era agradecimiento, ellos oraban y sacaban el momento para hablar con Dios, lo más importante. Entonces, mantengamos eso como presente porque incluso en los momentos decisivos,
como Jesús le tocó en un momento antes de su pasión, o a María en la anunciación, o incluso en el bautismo, ellos siempre buscaban el momento para orar. Era el momento de decir, mira Dios, esto está pasando, gracias, te alabo, te bendigo y me adhiero a tu voluntad. Entonces, esas son como las premisas que yo creo que me han enseñado a mí ahora a entender un poquito más la oración y a levantar mi corazón para orar. Y ahí quiero añadirte, porque muchas veces viene gente a uno a decir, quiero conocer a Dios, quiero tener una relación con Dios, quiero que Dios sea mi amigo. ¿Cómo puedes ser amigo de alguien si no lo conoces? ¿Y cómo lo conoces? Exactamente, pues hablándole, es decir, orando. Entonces, no le tengan miedo a orar, a hablarle a Dios. Él les va a responder, como decía Katy, muchas veces, evidentemente la Biblia no es un libro de adivinación que tú lo abres y te va a decir precisamente la respuesta. Muchas veces... Interpretación. Exacto, muchas veces la palabra es viva, entonces siempre te va a llegar de manera diferente, pero sí entablar esa conversación, esa perenne conversación, porque entre más lo hagas, es como el músculo, entre más lo hagas, pues más se desarrolla y más vas a poder contarle y más vas a poder abrir tu corazón. Y es algo espectacular, pero hay que hacerlo, claro, hay que empezar. Hay que hacer el ejercicio y vas a ir poco a poco entendiendo más las señales que Él nos da, porque también hay que estar abiertos de corazón. Yo siento que a veces cuando no nos llega, porque me ha pasado que yo digo, no es Dios. No es que Él no me está escuchando, es que yo no estoy en este momento con mi corazón realmente abierto a escucharlo. Y es súper importante que el sentimiento que tú tengas en tu corazón sea genuino, porque la oración tiene esa validez ante Dios y nos escucha, es porque viene del alma, viene desde nuestra esencia y lo más profundo de nosotros. Ahora, yo quisiera ahora empezar a hablar un poquito de las diferentes formas de oración que nos habla el libro. Y hay una que me encanta porque yo creo que nos da mucha satisfacción hacerla, y es la oración de acción de gracias. Y me encantaría que tú le explicaras a todos los que nos están viendo cómo hacemos esta oración. Bueno, primero que todo, estamos todos llamados a relacionarnos desde la gratitud con Dios, dándole las gracias. Cuando tú das gracias, algo físico y emocional pasa enorme, desde la paz interior, la alegría, una satisfacción enorme. Pero decía San Pablo a los tesalonicenses en su primera carta que todos estábamos llamados, primero que todo, a darle gracias a Dios, porque todo lo que nosotros tenemos viene de Él. Entonces, qué delicia es poder dar las gracias, pero por todo, por lo bueno, lo malo y lo feo, porque todo en la vida pasa por alguna razón. Muchas veces no entendemos, muchas veces se nos hace difícil agradecer una enfermedad, un momento difícil, pero si estamos ahí es porque por la inmensa misericordia de nuestro Señor estamos atravesando momentos ya sea difíciles, de enfermedad o de dolor del alma por algún motivo. Entonces, de verdad que a todo el mundo le digo, da gracias hasta por eso. Porque cuando uno se llena de gratitud por todo, algo cambia, algo interno cambia, pero inmediato, no lo sabemos, es un gran misterio, pero algo interno cambia. Así que esta oración del agradecimiento es para mí algo espectacular. Uno tiende a ser muy pedigüeño y está bien, Dios quiere que seamos pedigüeños, la Virgencita quiere que le pidamos, pero todo, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Pero yo creo que cuando uno empieza una oración agradeciendo, cambia todo. ¿Tienes alguna anécdota que nos quieras compartir de un momento en el que digas, me ha costado agradecer, fue difícil, pero fue de esos retos donde aprendí a hacerlo en medio de la dificultad? Sí, tengo un momento, apenas me dices esto, me llega un momento, creo que uno de los momentos más difíciles de mi vida. Mi marido le dio cáncer, un melanoma con metástasis en todos los huesos, preciso en el 2020. Y es que es increíble, ahora que me dices esto, venía en el carro y se me cayó un cuaderno, este cuaderno literal, y empecé a leerlo. Y lo primero que leo es una oración de agradecimiento. Señor, te doy gracias por este momento que estoy atravesando, porque fue algo tan duro, pensamos que mi marido se iba a morir. Pero yo lo primero que decía era, Señor, te doy gracias por este momento. Tú sabes más que yo. Tú sabes más que yo y gracias por la fuerza que me vas a dar. Es más, me adelanté. Yo me adelanto a los regalos que Dios nos da. Gracias por la fuerza que me vas a dar. Porque confías, María Juliana. Sí, confío plenamente. ¡Qué delicia! Es que, como decía Santa Teresita, a quien adoro,
Santa Teresita decía, es que yo soy muy mediocre porque yo todo se lo entrego a Dios. Y así soy yo realmente. Hazlo por mí. Literal, haz todo tú porque yo literal no puedo. Soy igual, nos identificamos ahí porque a mí me pasa lo mismo y lo que tú dices es muy bello. Agradecer en la dificultad es tan complejo, pero es ahí donde realmente crecemos, es ahí donde rompemos cadenas, es ahí donde rompemos perjuicios y donde realmente nos renovamos y empezamos a tener, yo creo que lo que tú dices, una perspectiva diferente de la misma situación, porque tú estás en una posición donde dices, mira Dios, te lo entrego a ti, confío, me abandono y tú sabrás. Pero tú tienes esa certeza de que Dios está ahí escuchándote y que te va a acompañar en esa tribulación. Gracias por compartir esta anécdota tan importante de tu vida, porque me puedo imaginar lo difícil que habrá sido. Ahora pasamos a otra oración. Y esta, Juliana, es la oración de la petición. Una oración que nos fascina. a quien no, es con la que más estamos familiarizados. Aquí todo el mundo, claro, alzamos la mano enseguida y el otro día me veía una película, estábamos en el retiro de la primera comunión de los niños y nos presentaban una película maravillosa donde era como mostrar los distintos perfiles de las personas que van a la iglesia, pero cuando no hay misa. Entonces están los que están esperando la confesión, el que se está arrodillando para darle gracias a Dios por algo, adorándolo, alabándolo. Está el que está pidiendo por todo. Y dame esto, y quiero esto, y colabórame con esto. Y claro, cuando escuchamos petición, lo primero que se nos viene a la cabeza es pedir, reclamar, insistir. Y a veces esa oración entonces pierde su sentido y se convierte en una lucha en la oración, porque lo que estamos es buscando que Dios me complazca en algo. Entonces, básicamente la oración se llama, esto es lo que yo necesito. Nos preguntamos, ¿es realmente ese sentido de la oración que Dios quiere que nosotros hagamos? Pues obviamente no, lo que Él está buscando es que tengamos una conciencia de nuestra relación con Él. Esta oración debería empezar por pedir perdón. Es por donde, ahí, o sea, olvídate de ti, deja tu ego a un lado, enfócate en lo que realmente es esencial y empieza por pedir perdón, por reconocer tus pecados, por admitir que te equivocas, por admitir que no nos merecemos todo lo que nos da, porque la verdad es que todos los días recibimos tantas bendiciones y como tú dices en el agradecimiento, primero vamos a agradecer y luego vamos a pedir perdón. Y de ahí ya vendrán pues otra serie de cosas que obviamente le podemos pedir a nuestro Señor. Pero sí siento que hay una tendencia a confundirnos, porque en esta oración el libro nos dice algo muy bonito y es, pide cómo retornar a Él. En un solo día pueden haber tantas circunstancias en las que nos podemos apartar de Dios, que por eso es que debemos estar pidiéndole todo el día, Dios mío, perdónanos, Dios mío, vuélveme a ti, Dios mío, conviérteme a ti enteramente, porque estamos todo el día como desviándonos y es ahí donde tiene que estar la fortaleza de nuestro espíritu, de buscarlo, de sacarle el tiempo. Entonces la oración de petición quizás no tiene el sentido que todos creíamos que era, pero que hay que enfocarnos en eso para que realmente podamos estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Hay una cosa muy bonita que leía cuando estaba analizando esta oración y dice, pídele a Dios su reino, pertenecer a su reino, síguelo, búscalo, porque si tú estás en ese reino, todo lo demás te va a llegar por añadidura y está en la palabra de Dios. Confía, entrégate a Dios, porque lo que pasa es que solemos pedir lo que deseamos, pero no realmente lo que necesitamos. Entonces, estamos en esta disyuntiva de, pero es que yo quiero esto, ¿por qué me mandaste esto? Y a eso voy a contar una anécdota que me encantó, que el otro día escuché. Decía una señora contando, hay un señor que oraba mucho, era muy devoto, creía mucho en Dios y le empieza a decir, Dios mío, mándame gente que me bendiga. Y le manda el primer ejército de gente. Resulta que esta gente lo trataba mal, le hacían bullying, lo insultaban, lo maldecían, cosas muy fuertes y él, cuando se le aparece Dios nuevamente, le dice, Dios mío, pero yo te pedí gente que me pudiera bendecir y tú me mandas a esta gente y le dice, por eso, es que te están bendiciendo, ellos te están enseñando a perdonar. Lo que estábamos hablando, pedir perdón, empecemos por el perdón. Ocasión. La lección más difícil, yo creo que lo más difícil que hay es perdonar a alguien que te lastima, perdonar a alguien que te ataca, perdonar a alguien que te hace sentir mal. Perdonar, como lo hizo Jesús, perdona. Y entonces él dice, ok, está bien, ya aprendí a perdonar, gracias por la lección, ahora sí mándame gente que me bendiga. Y le manda otro ejército de gente. Y resulta que cuando viene todo este nuevo grupo, este hombre ya estaba entregado al perdón, era un tipo, la verdad, con muchas más virtudes, un tipo que buscaba a Dios en su oración cada día. Y resulta que esta gente, él empieza a ser un tipo muy exitoso, pero todos lo ignoraban.
Entonces, nadie le daba bola, nadie estaba pendiente de él, nadie lo aplaudía, y se le aparece Dios y le dice, bueno, ¿tú no me ibas a mandar gente que me pudiera bendecir? Le dice, sí, claro, te mandé esta gente para que te enseñaran a ser humilde y te acuerdes que la gloria es mía, no tuya. Wow. Entonces, qué importante es entender que a veces pedimos algo y decimos, pero este no era el resultado de lo que yo esperaba. ¿Y por qué? Es porque no entendemos lo que estamos pidiendo. Y además porque Dios sabe más, siempre. Totalmente, y tiene un propósito con cada cosa que pasa en tu vida. La palabra lo dice, todo lo que pasa en tu vida es para trabajar para tu bien. Pero nosotros en nuestra ignorancia y en nuestra fe pequeñita no le damos crédito ni confiamos en que eso va a pasar. Y es importante entregarnos, como decimos, abandonarnos a eso para que esa oración nos llegue. No nos va a llegar quizás lo que estamos deseando, pero nos va a mandar las cosas que realmente nos van a nutrir y nos van a ayudar para avanzar. Me preguntaba un estudiante de mi clase de catequesis, Miss Katy, ¿y yo le podría pedir a Dios, ya que no quiero pedir nada material, que me ayude a conservar lo que ya tengo, a mantenerlo? Y le dije, sí, claro que le puedes pedir eso a Dios. Pero piensa algo, cuando tú dices eso, tú sabes que eso va a incluir sacrificios, porque lo difícil no es alcanzar algo, es sostenerlo. Y eso de pronto te va a quitar tiempo con tu familia, eso de pronto va a ser muchas noches de trasnocho. Ser un alto ejecutivo te va a requerir mucho trabajo, ¿verdad? Entonces tenemos que entender lo que pedimos, porque si analizamos la oración más perfecta, que es el Padre Nuestro, que incluye todo, agradecimiento, perdón, adoración, hay una entrega absoluta a la voluntad de Dios. Dios mío, si es tu voluntad, que se haga en el cielo y en la tierra. Entonces, entreguémonos a que pase lo que Él quiera, porque como dice María Juliana, Él sabe más que nosotros y sus planes son perfectos. Y a eso quería incluir algo aquí muy bonito que nos decía el libro. Se los voy a compartir porque es una reflexión. A mí me cayó de verdad como un balde de agua fría y me puso a pensar y a reflexionar de lo que hago todos los días. Y dice, le pedí a Dios fortaleza para alcanzar mis logros y me hizo débil para que obedeciera con humildad. Le pedí salud para hacer cosas mayores y me dio enfermedad para hacer cosas mejores. Le pedí riquezas para ser feliz y me dio pobreza para que fuese sabio. Le pedí a Dios poder para ser aclamado por los demás y me dio debilidad para poder sentir necesidad de Él. Le pedí todas las cosas para gozar de la vida y me dio vida para poder gozar de todas las cosas. No recibí nada de lo que pedí, sino lo que esperaba. Escuchémonos cuando pedimos, analicemos lo que estamos hablando con Dios, hablemosle desde el corazón y les aseguro que lo que realmente necesitamos va a ser confiar en Él. Porque Él dice, no te preocupes por lo que comerás ni vestirás, déjamelo todo a mí y disfruta de la vida siguiéndome y alabándome. Entonces, esa es mi reflexión de esta maravillosa oración de petición. Mira, y aquí quiero añadir algo. Tengamos mucho cuidado también cuando le decimos a alguien que vamos a rezar por esa persona. A mí viene mucha gente a decirme, María Juliana, ¿puedes rezar por...? Y cuando digo sí, es porque yo me comprometo realmente a rezar por esa persona. Uno muchas veces lo dice sí por conveniencia y porque por listo lo voy a hacer. Miren que el cielo tiene un precio. El cielo no viene gratis. Y yo creo que cuando uno se compromete a la oración es algo tan grande que tienes que hacerlo. Lo mismo, algo espectacular. Lo mismo cuando uno recibe muchos chats, por favor oren por esta persona que uno no conoce, X. Si ustedes cierran los ojos y rezan el Ave María por esa persona que no conoces, probablemente, de pronto no lo vas a saber, en un futuro, cuando estemos en el cielo, Dios te va a decir, tú la salvaste. Entonces, tenemos tanta responsabilidad en rezar por los otros que en la oración. Así que, bueno, no lo tomemos en vano porque es algo enorme, grandioso y muy palpable. Y con mucho poder. Entonces ahí es donde tenemos que ser muy conscientes de todo lo que sale de nuestra boca. Pasamos a otra oración maravillosa, que es la oración de adoración y alabanza, que se conectan, se entrelazan, y es yo creo que un momento también maravilloso cuando hablamos con Dios. Cuéntanos un poquito de esta oración. La oración de la alabanza es reconocer la grandeza de Dios. Y la oración de adoración, yo creo que la alabanza es como mucho más de algarabía, mucho más sentida, y la oración es de mucho recogimiento. Para no ir más lejos, cuando te invitan a una adoración al Santísimo, está el Santísimo expuesto y en adoración tienes que estar recogido con muchísimo respeto
respeto. La alabanza es como más Celebración. Más celebración, exacto. Y es espectacular, las dos se conectan mucho, como dices tú, pero a mí probablemente la que más me gusta es la de adoración. Y porque está generalmente nuestro Señor expuesto en la adoración. Y se me hace algo tan espectacular cuando viene de pronto el sacerdote a pasearse con nuestro Señor. Sientes que tu corazón se va a explotar. Así que así es, con la adoración hay mucha reverencia, humildad. En cambio, en la alabanza hay más entusiasmo y celebración. Te quiero preguntar, nos hablas de la adoración. A mí también me encanta ir a adorar al Santísimo y de verdad que la energía que se siente en ese lugar, tú sabes que es de Dios, porque eso no puede venir de una manito como la de nosotros los humanos. Visitas al Santísimo, lo haces con frecuencia, ¿cómo funciona en la parroquia a la que tú vas? En mi parroquia tenemos la inmensa gracia y bendición de tener el Santísimo expuesto 24 horas, el Santísimo perpetuo, y esto es espectacular, pero eso conlleva también una responsabilidad enorme de parte de todos los parroquianos. Entonces, bueno, yo tengo mi hora al Santísimo todas las semanas, es los martes a las 11 de la mañana. Sin embargo, hoy creo que de un día de por medio, uno debería ir todos los días, claro. Lo visito, exactamente, y estoy allá y lo primero que hago, y es algo que hay que tener mucho hincapié, cuando uno va al Santísimo, hay que tener una reverencia enorme. Entonces lo primero es hincarse con las dos piernas, darse la bendición y ahí empezar con todas estas oraciones que hoy hemos aprendido, sobre todo de gratitud, de perdón, que me hizo muy bonito. En realidad uno debería empezar siempre su oración pidiendo perdón y después dando gracias, y ahí sí me explayo en pedirle de todo a nuestro Señor porque Él nos lo da todo. Y me encanta, ya cojo la palabra, como tú dices, que me llevo mi Biblia siempre, tengo un tip para toda la gente. Yo tengo una maletica que ahí tengo un cuaderno, tengo una Biblia, tengo un rosario y también tengo varios libros, y a veces, no sé, nuestro Señor me inspira a coger un libro y leo una parte de un libro de historia de un alma de Santa Teresita que me encanta, y oigo y medito, y ojo, muchas veces mi cabeza se va porque somos humanos, es normal, sí. Es absolutamente normal que mi cabeza se vaya, pero uno vuelve. Y otra cosa, rezar el rosario en el Santísimo. Algo espectacular, que también por ser una oración repetitiva, a uno también la cabeza se le va, pero uno tiene que volver siempre al centro, volver siempre y decir, Señor, ayúdame. Y hay algo que quiero también contar, y es que mi papá me decía, mis dos papás ya están en el cielo, cuidándome, pero mi papá me decía que cuando él iba al Santísimo, él se quedaba en silencio porque Dios sabía todo. Entonces, no se preocupen muchas veces, no se preocupen de tener que hablar y decir y rezar y pedir. No, a veces en el silencio, como Él sabe todo en las entrañas de nuestro corazón, estar en silencio también es una forma de oración. Totalmente. Ahí se manifiesta Él de muchas maneras que como decimos son inexplicables, pero que nos llegan al alma, en ese silencio del que hablábamos. Y esto nos lleva también, me encanta porque coincido contigo, la adoración al Santísimo nos permite aplicar todos estos temas que estamos aprendiendo hoy, y venimos con una oración súper linda que es la oración de intercesión. Y fíjense lo que son las cosas de la vida. La oración de intercesión es una oración de petición, pero por otros. El objetivo es realmente llenarnos de ese amor inmenso de Jesús y de esa empatía, de un amor puro para pedir por alguien que necesita más que tú. O incluso si tú estás en mucha necesidad, la intercesión te enfoca a dejar tu ego a un lado y poder pedir por ese ser humano que necesita en ese momento algo en su alma, con su salud, con su vida familiar. No lo sabemos, pero la importancia de olvidarnos del yo y pedirle a Dios por esa persona. Las primeras comunidades cristianas que existieron se enfocaban muchísimo en la oración de intercesión. Yo siento que en nuestra actualidad, tristemente, no es lo que sucede. Y creo que esto es un llamado para todos los que nos están viendo, y lo digo porque yo me lo he cuestionado. Estamos en una sociedad o en un mundo en que todo el tiempo vive tan acelerado que todo el tema es la meta que tengo. Estamos en una carrera de quién es el más exitoso, quién es el que más logra cosas, quién es el que más llama la atención.
y nos estamos olvidando de los demás. Entonces es todo unos desórdenes del yo, como digo yo. Que jugamos al yo-yo. Mi director espiritual me decía, María Juliana, todo el tiempo jugamos al yo-yo. Yo necesito por medio de mí, yo lo voy a hacer, yo quiero, ¿no? Yo soy capaz, yo puedo, y nos olvidamos del otro. Y somos seres, criaturas de Dios, seres sociales por naturaleza, o sea, necesitamos de ser el que está al lado. Mira, no importa si lo que trae tu vida no es el bien, incluso en la dificultad esa persona te está enseñando. Hay un libro maravilloso que me leí hace mucho tiempo que tenía una frase lindísima que decía, nadie es tu amigo, nadie es tu enemigo, todos son tus maestros. Qué importante es entender que no importa lo que el otro haya hecho, lo importante es yo poder pedir por esa persona, así como hizo Jesús, incluso en el momento más terrible de su pasión, estando ahí en esa cruz que lo estaban todavía hasta los últimos segundos torturando, maltratando, insultando, pidió por los que lo estaban atacando. Eso te quería decir, eso quería añadir. Si lo hizo Jesús, que con su todopoderosa voluntad pudo haberlo cambiado todo, ¿quiénes somos nosotros para no interceder por alguien más? Y María, bueno, ni hablar, la intercesora estrella que tenemos, que es un ejemplo tan humana como nosotros. Toda su vida ha sido la intercesión. Y hasta ahora en el cielo sigue intercediendo por cada uno de sus hijos, pidiéndole a su hijo que tenga compasión y piedad de todos y cada uno de nosotros. Qué importancia es que incluso ella, y me encanta esto, recuerda que cuando a ella le anuncian que va a ser la madre de Dios, lo primero que ella hace, en vez de pensar en, wow, yo voy a ser la madre de Dios, es que se olvida de ella y se va para donde su prima, Isabel. O sea, era servicio, intercesión permanente. Ella no pensaba en este yo-yo del que estamos hablando. Entonces, reflexionemos todos, porque todos hacemos parte de la sociedad y cada uno tiene que poner su granito de arena. En medio de la oración, pidamos por los demás, pidamos por el mundo, pidamos por las comunidades que están afectadas por la violencia, pidamos por los países que están en crisis políticas, pidamos por todos, porque hay una necesidad grandísima, por los niños, por los enfermos, por todos debemos pedir. Entonces, olvidémonos un poquito de ese yo y regalemos amor a los demás y tengamos empatía y seamos mejores seres humanos con más compasión. Mira, ¿puedo añadir algo? Por supuesto. Una vez en una confesión me estaba confesando de algo y el sacerdote me dijo, ok, María Juliana, vas a rezar por esta persona que tanto te cuesta. Y yo, por esta persona que me ha hecho tanto daño, y me dice, vas a rezar por ella. Vas a pedirle a nuestro Señor que interceda en su corazón. Y yo decía, ¿pero cómo? Me decía, sí, y vas a rezar toda tu vida. O sea, no me lo puso por una semana. Es el día de hoy, sigo rezando por esas personas y hoy ya siento un inmenso amor por ellas. Mira lo que puede hacer una oración sin querer, porque uno que va a querer rezar por una persona y orar por una persona que te ha hecho daño. Es difícil, pero uno por obediencia, porque el que obedece no se equivoca, lo hice y han venido gracias extraordinarias. Tanto que una persona de ellas se acercó y me dijo, yo sé que tú rezas por mí porque hoy te veo de una manera diferente. Bueno, dije, gracias, Señor. Lo logré. Qué bonito eso y es exactamente esa la reflexión, orar por esas personas con las que tenemos más dificultad, con las que más nos cuesta, las que menos entendemos, porque la oración es liberadora y lo que le pasa a María Juliana nos ha pasado a muchos cuando rezamos y pedimos tanto por alguien y bendecir a esa persona. Bendícela, Señor, que le vaya bien, que tenga salud, que prospere en su vida, sin envidia, sin ningún rencor o resentimiento. Y eso literalmente es como dejar, te lo juro, unas maletas en la puerta y salir mucho más ligero a seguir viviendo y disfrutando de este caminito que Dios nos ha regalado, que en realidad es muy corto y no debemos desperdiciar el tiempo quedándonos con ese dolor allá adentro. Me encanta que hayas compartido eso. Ahora pensando un poquito en esto que estamos diciendo de la bendición, qué importante es bendecir. Esta oración de la bendición, ¿qué nos puedes contar de esto? Ahorita que estábamos hablando tú y yo, me estabas diciendo cómo es de importante bendecir a Dios. Y es que a uno se le olvida bendecir a Dios. Y literalmente es esta oración en paz, grandiosa, donde le decimos a nuestro Señor, te bendigo, Señor, bendito eres grande. La oración de bendición es realmente corroborar y aceptar la grandeza de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Así que estamos llamados todos a bendecir a Dios, y no solamente a Dios. La bendición me hace pensar
por la noche, por ejemplo, y por la noche a la hora del almuerzo y a la hora del desayuno en la casa, cuando uno bendice los alimentos. Aquí les doy un tip a todos los papás. ¿Cómo hacer? Se me acercan a veces y dicen, ¿cómo hago para que mis hijos empiecen a rezar? Muy fácil, con las 3 comidas, una oración de bendición, bendiciendo primero los alimentos y a la gente que está al lado y después cualquier cosa. Y así tus hijos de verdad se enseñan, se instruyen en rezar, en orar y en bendecir todo. Todos los milagros del día a día, lo bueno que me pasa, lo que no estuvo tan bueno, el trabajo, la rutina que tuve, cualquier cosa hay que bendecir, y lo que tú dices, bendecir a Dios, que a veces se nos olvida, que es importante tener eso muy presente. Bueno, y nos vamos ahora a la última forma de oración, y les cuento, esta es dura. Yo creo que escogí las más difíciles, la oración de arrepentimiento y contrición. Mire, yo no sé ustedes, pero es difícil muchas veces reconocer lo que hacemos. Qué complicado es mirarnos en un espejo y buscar nuestras miserias y cavar ahí, pero lo tenemos que hacer. Qué complicado es ser humilde. Qué complicado es ser humilde. Y decir, fallé, me equivoqué, la culpa es mía toda y absoluta y te he ofendido. Entonces, hay 3 cosas muy importantes de esta oración para los que a veces no sabemos cómo hacerla, para que los tengamos en cuenta, y estos son los tips. Y tiene 3 pasos esenciales. Número 1, reconocimiento. Hagamos nuestro examen de conciencia básico. Empecemos por los mandamientos. ¿Qué he estado haciendo últimamente en esta semana? He ido a la misa, he honrado a mi padre y a mi madre, he estado diciendo mentiras, desde lo básico. Luego te pasas a los pecados capitales. He sido perezosa, he estado envidiosa, me he estado dejando llevar por las cosas del mundo, desde lo sencillo. Y ahí vas encontrando una serie de cosas y te vas a dar cuenta de lo importante que es hacer ese examen de conciencia. Porque ahí dices, bueno, de verdad que he hecho ciertas cosas, no está bien, pero qué importante es que deje ese paso. Se requiere de mucha valentía, pero Dios es tan maravilloso que Él siempre nos perdona. Entonces hagamos el primer paso de reconocimiento. El segundo es el dolor genuino. Mira qué lindo. Porque sí, ay no, yo fui a misa, pero no me importa. Si me quedo con eso, ay, no es tan importante. Entonces no le estoy dando el arrepentimiento real, porque tiene que haber un dolor de eso que hice que ofendió a Dios. Y eso pasa, y voy a volver al principio de esta conversación, cuando María Juliana dice, cuando empiezas a amar a Dios, es cuando realmente lo estás conociendo, te vas y cada vez te enamoras más y más y más de Él. Si tú amas a Dios, tú sabes que ofenderlo con tus acciones te tiene que producir esa tristeza. Porque dices, ¿por qué le estoy haciendo yo esto? Al ser que me lo ha dado todo, al ser que me bendice desde que me levanto, que me da el privilegio de poder respirar, moverme de manera independiente y autónoma, desde las cosas más simples que damos por sentadas. Qué importante es decir, si yo te amo, Dios, ¿cómo hago esto? Y el tercer paso es el propósito firme, que es decir, ¿sabes qué, Dios? Yo prometo firmemente tratar de no volver a pecar. ¿Vamos a pecar? Sí, todos los días. Tristemente, somos humanos y en nuestra fragilidad y debilidad es muy difícil creer que no lo vamos a hacer. Pero esa intención profunda y honesta de decirle a Dios, voy a hacer todo lo posible por no ofenderte, es muy valorada por nuestro Señor. Y es lo que nos va a ayudar a nosotros a liberarnos de esa separación que obtenemos cuando pecamos, porque eso es lo que sucede, nos separamos de Dios, el pecado nos separa de Él. Por eso también es importante entender que en esta oración nos hace una invitación a la confesión. Y aunque es muy difícil, y hemos tenido aquí historias y testimonio, María Juliana, de gente que me ha dicho, he durado 3 semanas yendo, me siento en la banca y no soy capaz de entrar. Yo duré en una época años que no me iba a confesar. Y lo he dicho aquí, y era muy fuerte, y cuando leí el libro, Cómo hacer un examen de conciencia, fue como un balde de agua fría. Pero dije, lo tengo que hacer. Y fue mucho más bonito, y le dije, me acuerdo que le dije al padre, bueno, prepárate porque todo lo que te voy a decir es una lista eterna, pero porque ahora sí entiendo lo que hice y entiendo la gravedad de mis acciones y estoy arrepentida y quiero cambiar. Y entonces lo hago, y hay una oración muy bonita también que es importante que ustedes tengan en cuenta porque resume estos 3 pasos esenciales de reconocimiento, dolor genuino y del propósito, que es el acto de contrición. Lo dice todo. Ahí le decimos a Dios, perdóname porque peco, perdóname porque te ofendo. Tú no te lo mereces, pero yo quiero proponerte que yo voy a tratar todos los días de evitar esto.
Y eso incluye evitar las situaciones que nos puedan poner en tentación para pecar nuevamente. Pero para aquellas personas que les cuesta mucho la confesión, porque pues sí, confesarse, sobre todo delante pues, de un sacerdote, es difícil. A mis niños de catequesis, que también doy catequesis, yo les decía, no tengan nunca vergüenza, porque realmente la persona que está ahí no es el sacerdote, es Jesús que te está oyendo y está diciendo con una inmensa compasión y una belleza, una ternura inmensa, porque así es nuestro Señor, te está oyendo todo. Y qué belleza poder tener esa humildad. Entonces, vayan libres, porque cuando uno se confiesa, ¿qué tal como uno queda? No. Así como si se le fuera todo el peso y uno queda como con un vestido blanco, inmaculado, espectacular. Vale toda la pena. Yo digo que con la confesión es un cohete al cielo. Y un sacerdote, me acuerdo hace poco que me confesé en Tierra Santa, me decía, María Juliana, sentir no es pecado, consentir sí es pecado. Correcto. Entonces, tengan mucho cuidado en no ser escrupulosos, porque no importa, o sea, los humanos sentimos. Ay, pero el pecado es consentir lo que sentimos. Sí, darle rienda suelta a ese Así sentimiento es. que puede estar equivocado. Bueno, la verdad es que aprendamos de esto. La oración siempre va a ser esa oportunidad de disfrutarnos el amor de Dios, de agradecerle por lo bueno, por lo que no es tan bueno, de reconciliarnos con Él. La oración nos permite sanar. La oración nos transforma. La oración fortalece nuestra relación con Dios. La oración ayuda a incrementar nuestra fe. Entre más lo hagamos, como dice María Juliana, más lo vamos a disfrutar y más vamos a crecer espiritualmente. María Juliana, ha sido un placer tenerte. Gracias por quiero invitarme. decirles que, y lo digo aquí para que quede grabado, ella va a venir para otros episodios porque sé que nos vamos a disfrutar mucho este espacio. Le doy gracias a nuestra Virgen amada María y a Dios porque nos permitió esta oportunidad, que fue un regalito de Dios, ¿verdad? Sí. Lo hablamos y estoy muy, muy feliz de tenerte y espero que este mensaje haya llegado a todas las personas. De verdad que es con todo el corazón. Nosotras somos también de las que experimentamos todos los días esto. Aprendices en Dios, nunca acabamos. Sí, aquí esto nunca se acaba y lo que queremos es compartir con ustedes lo que vamos aprendiendo para que podamos crecer juntos. Recuerden, como les digo siempre, que aunque lo engañoso es atractivo, siempre será mejor elegir lo correcto. Es un placer habernos estado aquí con ustedes y bueno, que Dios nos bendiga y que la paz y el amor del Señor nunca nos falte. Hasta la próxima. Amén. Gracias.